En 1979 fueron épocas difíciles para mi familia, pero además de eso para mí fueron aterradoras, por lo que viví en ese tiempo y que aún sigo viviendo. Recuerdo que fue un año de muchas lluvias. Yo tenía solo 11 años. Llovió tanto que nuestra casa se la llevó el caudal del río al desbordarse. Entonces a mi mamá alguien le prestó una casa. Esta se encontraba en un callejón que estaba en la parte de arriba, por un cerro de nombre Tamayo. Y como no había más por el momento, empezamos a vivir en ella. Pero además de estar muy arriba de ese cerro y deshabitada, decían que también estaba embrujada, por eso nadie vivía en ella. El completo abandono que se encontraba la hacía muy tétrica. Mi mamá nunca ha creído en fantasmas ni apariciones, no cree en nada de esas cosas y nos fuimos a vivir a esa casa. Mis padres y las más grandes de mis hermanas trabajaban, y nosotros los más chicos nos quedábamos, pero como todo niño éramos curiosos. En casa había un par de puertas cerradas, las cuales nos advirtieron nunca abrirlas, menos entrar allí. Una conducía al desván y otra a una recámara en donde siempre se escuchaban ruidos. Ignorando que nos habían prohibido estar en esa habitación, nos metimos en un acto de vagancia por nuestra edad, pero al abrir la puerta vimos con mucho miedo cómo una sombra tiraba una silla al piso para después abalanzarse hacia nosotros. Yo cerré los ojos al ver que nos iba a golpear, pero la sombra atravesó nuestro cuerpo, como si fuera de humo, para enseguida desaparecer entre las paredes, dejándonos temblando del susto. Cuando todos llegaron se lo contamos, pero no nos creyeron, a pesar que nos vieron muy asustadas. Mi mamá nos regañó, dijo que tal vez lo habíamos imaginado y que por ningún motivo volviéramos a entrar allí, menos subiéramos al desván, y por consecuente cerró con llave. En una ocasión que estábamos cenando, tocaron muy fuerte la puerta. Segundos después mi hermana abrió, pero no había nadie. Y antes de decir algo, los golpes se escucharon dentro de la casa en la habitación cerrada, donde nos habían prohibido entrar. También escuchamos ladridos que venían de la misma. Mi madre preguntó que si habíamos desobedecido otra vez y habíamos dejado al perro encerrado, pero era obvio que no. Estaba cerrado con llave y ella la tenía. ¿Cómo diablos podríamos abrir nosotras? Sacó la llave entre sus ropas y abrió. Al entrar al cuarto tampoco había nadie, y sorprendidos vimos que el perro venía entrando del patio. Mi madre ya no dijo nada, pero la verdad fue la primera vez que le vi miedo en su cara, y mejor dio por terminado el asunto para tranquilizar el ambiente. Los días siguientes todo era normal, pero cierta vez que estaba jugando con mis hermanas a las muñecas en las escaleras, les pregunté a las demás jugando, ¿qué vamos a comer? Y una de las muñecas, volteando su cara lentamente hacia mí, dibujando una macabra sonrisa, con unas palabras escalofriantes contestó, comeremos carne. Entonces aterrada la aventé por las escaleras y corrimos a la puerta tratando de salir, pero ésta se cerró ante nosotras. Era una puerta antigua, muy pesada y no la pudo haber cerrado el aire. Además no la podíamos abrir entre todas y empezamos a gritar desesperadas pidiendo ayuda y nadie nos oía. Pero gracias a que una vecina iba pasando en ese momento escuchó los gritos y con trabajos la pudo abrir. Luego nos llevó a su casa hasta que llegaron nuestros padres por nosotras. Esa noche fue muy larga y con sobresaltos, porque los ruidos seguían escuchándose latentes y por más que buscábamos a la muñeca no la encontramos por ningún lado. Al otro día teníamos mucho miedo de quedarnos solas y mis padres dejaron que la señora nos llevara de nuevo a su casa para que nos cuidara. Entonces ella nos platicó la historia de esa casa y del por qué estaba sola. Dijo que en ella vivían una pareja de costureros que hacían chamarras de piel y recordé que en el desván había una máquina y recortes de piel. Al tiempo contrataron a un muchacho para que les ayudara, pero poco después el empleado desapareció. Ellos dijeron que se había ido a su pueblo, pero luego, un día, la pareja ya no se volvió a ver tampoco y la casa se volvió a rentar.
Tiempo después los nuevos inquilinos empezaron a quejar de que el agua de la cisterna olía mal. Decían que el agua tenía otro color. Al abrir la pileta, encontraron los cuerpos del muchacho que habían contratado junto con la chica que era la pareja del costurero. Obviamente los cuerpos estaban en descomposición. Los había matado el marido según porque se entendían y después huyó. Fueron retirados los cuerpos y la casa quedó sola por mucho tiempo hasta que llegaron ustedes, nos dijo la señora. Cuando regresamos a casa sentía más miedo por lo que nos habían contado. Ahora sabía quién era el que se aparecía. Además los ruidos ya eran más constantes. Se escuchaban gritos, el ruido del agua de la pileta agitada día y noche. Era muy aterrador seguir allí. Aquella alma se aparecía a todas horas, no me dejaba en paz, y donde se aparecía dejaba mojado. Se sentía tétrico, y más para mí que era quien lo veía. Mis hermanas se burlaban, decían, estás loca, nosotras no vemos nada. En ese tiempo no entendía que tenía el don para ver ciertas cosas paranormales y me daba mucho miedo. Para mí se hizo imposible seguir viviendo allí. Todo era un caos. Amanecía con moretones, aruños y mordidas. Mis padres no me creían, decían que yo me golpeaba sola. Una noche que mi mamá estaba en la cocina, sintió que alguien la veía. Al voltear hacia atrás, vio a un hombre parado cerca de la puerta de la recámara con sus ropas mojadas. Ella corrió y nos sacó de allí llevándonos a casa de los abuelos. Desde allí fue que empezó a creerme lo que yo le decía. Meses después nos fuimos a otra casa en una colonia nueva donde vivimos hasta el día de hoy. Pero lo malo es que aquel fantasma me siguió hasta aquí. A veces pide ayuda, pero otras se manifiesta con la figura de un niño, tratando de engañarme y conseguir lo que desea. Otras solo veo su silueta, pero sé que es un demonio. Un hombre sombra que se convirtió en eso por deseo de venganza al haber sido asesinado. Dicen que este tipo de eventos son repetitivos debido a la manera que mueren, y al ser energías negativas se alimentan de nuestros miedos. Luego, que son más fuertes, pueden ser agresivos e incluso seguirte a donde vayas. Muchas gracias por leer mi relato. Hola, muy buenas noches para todos. Hoy les quiero compartir algo que me pasó cuando estaba embarazada de mi hija. En ese entonces yo vivía con mi mamá en la finca de ella. Al principio solo eran pesadillas, pero cuando tenía 6 meses de gestación comenzó el verdadero terror. Yo solía, por lo general, estar sola en la casa, la cual era de madera, y en muchas ocasiones tuve que pasar las noches también absolutamente sola. En una ocasión, eran cerca de las 3 de la mañana, sentí un frío estremecedor, pero a todas estas pensaba que era por el embarazo, y trataba de no darle importancia y estar algo más tranquila. Sin embargo, sentía que alguien o algo me observaba en la oscuridad, y bueno, mi curiosidad fue más allá. Abrí los ojos y miré a mis pies, y lo que vi primero me dio incredulidad. Después sentí pánico. Había una niña con un vestido blanco hasta las rodillas, pero estaba todo rasgado y sucia, con la piel pálida, un cabello largo, negro, muy negro, parecía de unos 8 años. Lo más feo de todo es que no tenía ojos. Donde debería haber ojos, eran unos huecos negros. Me asusté demasiado. Mi corazón palpitaba muy rápido. Perdía la respiración y mi bebé se movía muy fuerte en mi vientre como si se me fuese a salir. Y por más que cerraba los ojos para ver si era un sueño, ella seguía ahí observándome. Su mandíbula estaba totalmente caída y emitía una risa espeluznante. Yo solo repetía en mi mente una y otra vez: es solo un sueño. De repente me desmayé. Al día siguiente aún estaba convencida de que solo había sido un mal sueño. Como les dije anteriormente, por lo general siempre estaba sola, así que no tenía con quién platicar sobre este tema. Me despertaba muchas veces sintiéndome cansada y como si no hubiese dormido ni un solo minuto. Tenía moretones y arañazos en mi cuerpo.
Una semana después, al llegar la noche, de nuevo sentí ese escalofrío y pensé que era solo sugestión mía. Pero para mi sorpresa en esta ocasión fue mucho peor, ya que nuevamente empecé a sentir esa presencia, y para mi sorpresa, al voltearme, la veo nuevamente. Estaba acostada al lado mío. Sentía su cuerpecito frío, pero el miedo no me dejaba mover. Podía sentir su respiración absolutamente fría, un olor horrible que revolcaba mi estómago, pero lo peor fue cuando me dijo muy cerca al oído: "No la vas a tener". Mi bebé brincaba, podía ver cómo mi barriguita se expandía y me dolía muchísimo, pero seguía totalmente inmóvil. Así que me puse a rezar mentalmente y esa niña se ponía más violenta, como si me escuchara, y no sé cómo, pero pude pronunciar: "Señor, cúbreme con tu preciosa sangre, aleja a este demonio de mí y de mi bebé, te lo suplico, Dios Todopoderoso". Mis ojos se llenaron de lágrimas y les juro que este ente desapareció. Después de esto, hablé con mi mamá y ella trajo a un padre para que nos ayudara a bendecir la vivienda. Nunca más volví a sentir ninguna presencia y mi embarazo culminó muy bien, gracias a Dios. Hoy mi hija ya tiene 3 años. Ella dice que habla con una niña. Yo solo espero que no sea el mismo ente que me mortificó. Muchas gracias por compartir mi historia. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.